Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta transmisión de ICC Portadores de su Presencia. En este nuevo año 2021 tenemos los miércoles nuevamente nuestras enseñanzas de la palabra del Señor. Y hoy, recuerde que llevamos una serie llamada Los Evangelios y estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. Y quiero que estudiemos precisamente el capítulo 8, del versículo 1 hasta el verso 13. Hoy estaremos estudiando bajo la enseñanza del Evangelio según o al modo de Jesús, el Evangelio al modo de Jesús. Dice la Escritura de la siguiente manera: cuando descendió Jesús del monte y le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Padre, te damos gracias en este espacio, en este tiempo, en esta hora que nos permites, Señor, escuchar el mensaje tuyo, Señor. Te pedimos, Dios, que hables a nuestro entendimiento. Quita los velos que cegan, Señor, el entendimiento espiritual, y permítenos conocerte más claramente. Sé que hoy vas a hablar a nuestro corazón y necesitas afirmarnos, Señor, a lo que dice la palabra, a lo que dice la Escritura. Señor, te pedimos hoy que tu Espíritu Santo redarguya, convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y permítenos ser activados a esta verdad y que podamos ser aquellos evangelizadores del mensaje de salvación, no simplemente por costumbre, Señor, sino ser activados a lo que nos dice tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como dije, hoy vamos a hablar, o el tema nuestro el día de hoy es el Evangelio al modo de Jesús. Muchas veces hemos escuchado acerca de, dentro de muchas congregaciones, el ministerio de evangelismo. Hemos hablado de: hermanos, salgamos a evangelizar. Y a veces ni sabemos qué significa la palabra evangelio. Y tenemos una idea equivocada de ganar a otros para Cristo. Quiero que lo revisemos a través del contexto de la palabra, cómo Jesús ganaba a otros, y que sé que en este año Dios nos está llevando a ser aquellas personas que van tras los perdidos. Entendamos primero que la palabra evangelio significa buenas nuevas de salvación, y lo hace hablando. Jesús está hablando de una buena nueva de salvación. Por años nos enseñaron que era ir casa por casa, ¿cierto? Llevando un tratadito diciendo los pasos para el siguiente cristiano. Y tocábamos las puertas y decía: Cristo le ama, y si no respondía a o te sacaba a empujones, entonces uno decía: sacudamos los pies, porque no hemos sido recibidos en esta casa. Y a veces los tiempos han venido cambiando, ya no podemos ir casa por casa. Nos confundirían con un testigo
¿cierto? Y ya hemos visto las diferentes redes sociales cómo molestan acerca de esta forma de evangelizar. Hay algo que es bueno recalcar de esta clase de personas y es la insistencia a que conozcan lo que ellos predican. Ahora, ¿qué tiene que ver el evangelio según San Mateo capítulo 8 del 1 al 13? Hay dos casos donde Jesús nos muestra cómo Él hace evangelio y que lo hace de una manera diferente y que nos está enseñando, o sea, me parece asombroso, extraordinario la forma en que Jesús lo hace. El primer caso que vamos a revisar nos habla de un leproso, el segundo es alguien, ¿cierto? Centurión en autoridad. Pero vamos a mirar del 1 al 4 el caso del centurión, cómo Jesús lo hace. El primer versículo dice que cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Lo primero que hace Jesús, descender del monte, recuerde que cuando Jesús estaba en el monte, no estaba de paseo, no estaba de camping ni acampando por allá. Vemos que Jesús se apartaba a estos lugares, era para tener tiempos de ¿qué? De oración, de búsqueda. Una persona que quiere hablar de Jesús no puede hablar de algo que no tiene. Pedro lo dice, ¿cierto? De lo que tengo, yo doy. Dice, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo yo te doy. Y vemos este milagro sorprendente y sobrenatural también en una persona que estaba a la puerta del templo, ¿cierto? Pidiendo. A veces pensamos en hablar a otros de Jesús y pensamos con decir Cristo le ama cuando usted ni siquiera ha sido convencido de que Cristo le ama a usted. O sea, yo tengo que ser entendido de lo que estoy hablando. No, Jesús puede hacer un milagro cuando en su vida no ha pasado ni siquiera un milagro. Tenga fe que Dios lo puede hacer y usted ni siquiera tiene fe que Dios puede hacer cambiar su casa, su familia, todo su entorno. Entonces, de lo que yo tengo voy a dar. Y vemos a un Jesús, si Jesús oraba, ¿qué esperamos nosotros? Nosotros también necesitamos orar. Lo primero debe ser una persona que sea en búsqueda de oración. Yo lo he dicho muchas veces. No es simplemente decir que yo oro. Se me debe notar que oré. Yo no puedo decir, me acabé de bañar y salir oliendo a otra cosa menos a baño. Debe notarse realmente lo que pasa en mí. Una persona de oración debe notarse como un olor fragante. Y no hablamos simplemente de religiosidad, porque usted puede orar de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana y seguir siendo el mismo rabioso, el mismo mentiroso. Entonces, ¿en qué radica? Una religiosidad no es igual a un cambio genuino del corazón. Lo primero, como lo decía, vemos a Jesús buscando en intimidad y hay algo que dice que le seguía mucha gente. Cuando hablamos de seguimiento de mucha gente, ¿cuál sería el escenario? ¿En una casa? No habla de casa, no está hablando del mar. O sea que Jesús estaba en la calle. Recuerde que en la calle puede haber muchas personas. No estaba en el templo, ¿cierto? En la comodidad de las luces, de las cámaras, de la acción, del gran repúlpito, sino que estaba en la calle. Ahora, dice que viene a Jesús en esa condición un leproso. O sea, hay mucha gente que no vendrá a una congregación porque dicen yo soy demasiado pecador, ¿cierto? Entonces a nosotros nos tocará ir donde ellos están. El problema no es ir al lugar donde ellos están, sino el problema es que usted resulte haciendo lo que ellos hacen. Ahorita les explico más acerca de eso. Entonces dice que viene un leproso, se postra ante él y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. O sea, Señor, si usted quiere hacerlo. Pero miremos el contexto de qué es un leproso. Había una ley para la gente enferma de lepra. Levíticos capítulo 13. Levíticos capítulo 13, versículo
13, versículo 3, 4, dice, y el sacerdote, era la ley de la lepra, ¿no? Dice, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Verso 4. Y si la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiera vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Verso 8. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Verso 14. Mas el día que apareciere en la carne viva será inmundo. Y versículo 15, y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo, es inmunda la carne viva, es lepra. Ahora pasemos al versículo 45 y 46. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados. Pongan mucha atención la ley del leproso. En quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados, su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. ¿Cómo era la forma de tratar a una persona leprosa? No se podía acercar a la gente. Dice que tenía unos vestidos rasgados, su cabeza estaba descubierta y tenía que estar gritando constantemente, inmundo, inmundo, inmundo. ¿Se le parece algo chévere? ¿Le parece algo genial? Si miramos el contexto, era tratar a esta persona como alguien de lo peor que lo podía contaminar a usted. Y encima de eso tenía que vivir solo. O sea, si se llegó a enfermar y estaba casado y tenía familia, tenía que olvidarse de la familia, de la casa, del hogar, de los negocios, y tenía que estarse solo y encima no solo, fuera del campamento. Y era su morada, o sea, fuera de la ciudad. Tenía que estar aislado. No era una cuarentena de 7 días. O sea, yo leí más o menos lo que nos habla acá. Si duraba la lepra toda su vida, tenía que vivir en cuarentenado toda la vida. Y ya nosotros hemos entendido que es una cuarentena y cómo es estar aislados y cómo es estar encerrados. Y eso que nosotros hemos estado, algunos encerrados en familia, con la mamá, con el papá, con los hermanos. Pero ¿cómo le tocaba? Solo. Y era discriminado, porque si lo llegaban a ver y decía, ay, fulanito de tal tiene lepra. O sea que era muy, muy bueno tener esto. Y sabiendo el contexto, que quedaban excluidos, por eso podemos mirar que María, cuando murmuró de Moisés, quedó excluida. Si usted quiere estudiarlo, Números capítulo 12, ahí no más o menos nos cuenta lo que pasa con María. También recordemos a Naamán, ¿se acuerda? Que encuentra al profeta y le dice, vaya, métase allá en el río Jordán 7 veces para que le quite la lepra. Y por eso uno de los siervos le dice, pero vaya, haga caso. Pero es que el Jordán no era limpio, ¿no? O sea, no era lo último en guarachas. Entonces, si con esto quitaba su lepra, pues hágale antes de que sea excluido, antes de que lo señalen. Y en Segunda de Crónicas también hay un caso de unos leprosos que la ciudad fue sitiada y que ellos esperaron que pues cuando la ciudad fue sitiada y esperaron ellos encontraron comida y dijeron, bueno, no vamos a ser envidiosos, vamos a ir a buscar a la gente y le vamos a decir que ya se fueron los que nos estaban sitiando, porque como ellos estaban excluidos. Entonces, ya entendiendo un poco el contexto de este leproso, ahora sí podemos mirar nuevamente el evangelio al modo de Jesús. Porque uno dice, se encontró y dijo, si quieres límpiame, ay, tan lindo que sonó. Pero es que no sabemos cuántos años, la Biblia no nos lo dice, cuántos años llevaba este hombre
fuera de su casa. No sabemos si de pronto era casado, ¿cierto? Y había dejado su familia por causa de esta enfermedad. La lepra es símbolo espiritual del pecado, tipifica el pecado. Y ahora este hombre, por eso le decían que eran inmundos, porque era una enfermedad contagiosa. Si lo mandaban, lo excluían, no simplemente porque se ve como desagradable la piel, es que era una enfermedad contagiosa. Y si sabemos que en nuestro tiempo, en nuestra hora, hay un virus contagioso y sabemos que a este está contaminado, usted no se aparece por allá. Si dice, me voy a contaminar, ¡qué bendición! No, usted no dice eso. Usted antes, al contrario, ni se aparece por allá. Entonces, la lepra era una enfermedad muy contagiosa de la piel y que traía todas estas consecuencias. Estar excluido, la ropa no era de la mejor calidad. Miraba que era algo que los distinguía del resto. Apenas veía a alguien con la ropa rasgada, la cabeza. Ahora imagínese una mujer. Tenía su cabello largo y le tocaba ¿cómo? Raparse. O sea, era algo de verdad vergonzoso. Y solo al verlo ya sabemos que ahí está el leproso. Allá está el de la enfermedad contagiosa. Pero mire que este leproso, ya sabiendo esto, en el capítulo 8, el versículo 2, dice que vino el leproso. O sea que fue y buscó ¿a quién? A Jesús. Y había mucha gente. O sea que el leproso fue un hombre arriesgado, diría yo. De pronto dentro de la multitud alguno diría, qué descarado. Sabiendo que está leproso y la ley nos dice que debe declarar inmundo y apartarse de nuestro camino. Pero, por eso les decía, y le seguía mucha gente. Son detalles importantes dentro del pasaje para entender el contexto tan hermoso de lo que hace Jesús y que nos enseña a nosotros. Dice que viene a él el leproso y se postra y le dice como diciendo, mire lo que le dice, Señor, ahora sí entiende por qué estaba desesperado. Si quieres, puedes limpiarme, o sea, límpiame de esta maldición que tengo en mi carne. Ya no quiero ser excluido, ya quiero volver a casa. Yo quiero estar con la comunidad, con la gente. Ya no quiero que me vean como el leproso. Ni siquiera el que está escribiendo dice el leproso. O sea, se olvidaron hasta del nombre y de la identidad de esta persona. ¿Qué era lo que lo identificaba? La lepra. O sea, si de pronto había sido un carpintero, si había sido una persona dedicada al pastoreo, o sea, de eso no importaba. ¿Qué importaba? Su condición. El leproso. Pero ya él se postra delante de Jesús y Jesús extiende la mano y le toca. Pero Jesús, ¿cómo está tocando al leproso si es inmundo y se podía contagiar? ¿Sí ve? Sabíamos que si tocaba al leproso, ¿qué pasaba? Se iba a contaminar. Ahora, Jesús extiende la mano y no dice, si quieres puede limpiarme. En otra, creo que es en Marcos, dice, si quiero, sé limpio. Ya le dice, sí quiero hacerlo. Pero lo que me hace emocionar tanto es la forma en la que Jesús dice que extiende la mano y le toca. O sea, a un leproso lo tocó cuando el sacerdote ni siquiera lo podía tocar. Entraban allá todos camuflados como vemos hoy por hoy, que no nos vayamos a contaminar. Es como si usted supiera que tiene algún enfermo de este virus y usted estuviera sin tapabocas y le diera comida en la boca y dejara que estornudara. Pero Jesús dice que extiende la mano y lo tocó. ¿Qué pensaría la gente que lo seguía? Dice, le seguía mucha gente en el versículo 1. ¿Usted qué cree que pensaría la gente?
Jesús tocó al leproso, ¿cierto? No dice, oh, milagro del Señor, sino, ¿qué está haciendo Jesús? Va a tocar el leproso. Algo que no se podía tocar, Jesús lo toca. Algo que era excluido, Jesús le está enseñando a la gente y nos está enseñando a nosotros que nosotros debemos ser personas que incluyen dentro del reino y no personas que excluyen del reino. ¿Me hago entender? Aquí es donde muchas personas empiezan a hablar del evangelio muy liberal. Y Jesús no nos enseña a eso. ¿Dónde vemos que Jesús automáticamente después de haberle tocado se volvió leproso? Y Jesús se volvió leproso. No dice que él se haya vuelto leproso. Jesús lo que estaba enseñando. ¿Qué les estaba enseñando? A incluir la gente excluida dentro de una sociedad. Pero también le estaba enseñando la forma de él hacer evangelio. ¿Usted cree que un sumo sacerdote, docto de la ley, un fariseo, un saduceo, los escribas, iban a tocar a este leproso? ¿Y le habían enseñado el evangelio? ¿Dónde estaba Jesús? En la calle. ¿Dónde estaba la necesidad? La gente piensa que la necesidad está simplemente en un púlpito. La necesidad está afuera. El vecino que tiene al lado. Y no irnos tan lejos. El familiar que está en casa. Necesita. Recuerde, la lepra es simbología del pecado. Hay gente leprosa que ha sido excluida por su pecado y necesitamos mostrarle a Jesús que lo puede sanar, que lo puede tocar para volverlo a incluir dentro del reino. Porque muchas veces pensamos que el evangelio es tirar tratados y empezar a decirle a la gente, si usted no se convierte, fuego del cielo y lo va a consumir. Gusanos, cama de gusanos, sea al infierno. Y se nos ha olvidado a enseñar que el Jesús que nos está diciendo cómo es el evangelio, donde hay la necesidad y que donde lo que ha sido excluido por la gente, Dios lo toca. Vemos la respuesta de Jesús, que fue lo que yo dije, pero pensé que también lo dice Marcos, diciendo, quiero. Y Jesús le dice, se limpió. Dice, y al instante su lepra desapareció. Al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dice, mira, no le vaya a decir a nadie. ¿Y cuánto lo estaban mirando? Por eso el versículo 1 es tan importante también. ¿Le seguía a qué? Mucha gente. ¿Cuánta gente le seguía? Y si dice que es mucha gente, es mucha gente. Y le dice, vaya, publíquelo en Facebook, en las redes sociales y sepan que usted es un siervazo del Señor. Que ganó a este que estaba, pero sin el Señor. ¿Sí dice eso? Dice, no se lo diga a nadie. ¿Cuál es el ejemplo de evangelización de Jesús? Que nadie sepa. Sino que sepa el más importante, Dios, qué es lo que está haciendo, incluyendo gente en su reino. Hay gente que hace alarde de los dones y talentos que Dios da. Y Jesús tenía el don de sanidad. Y el don de inclusión y bueno, en fin. Pero hemos metido la inclusión según el modelo del mundo. Y esto no es el modelo del mundo. Dios nos habla de inclusión de gente que es pecadora. Entonces, y pensamos que es gente pecadora, entonces tiene que seguir con su pecado. Jesús dice que al instante la lepra desapareció. Es decir, su pecado, que lo declaraba inmundo, desapareció. Y lo incluyó. ¿Qué fue lo primero que Jesús hace? ¿Trabaja con qué? Con la enfermedad. Con lo que era considerado como pecado, como inmundo. No fue, lo abrazó y le dijo, leprosito, sígueme leprosito, siga así leproso porque yo vengo a incluirte. ¿Sí? No, lo primero que él hace es enseñarle a la gente que a alguien que había sido excluido lo iba a incluir, pero iba sanando su pecado, su enfermedad.
¿Qué es lo que está haciendo la iglesia hoy moderna? Incluye, ¿cierto? Nos dice, hay que incluir, pero no va directamente a la limpieza que tiene que ver con el pecado y que lo único que lo puede hacer se llama Cristo Jesús. Y a veces nos creemos más buenos que Dios. Entonces, ese es el evangelio que Jesús nos está enseñando. Que no tiene que saberlo todo, todas las redes sociales, a usted a cuántos ha ganado. Que yo, imagínense, yo sí, separados de mí nada pueden hacer, hermanitos. Dice, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó Moisés, ¿cierto? Y dice, para testimonio, ¿para quién? ¿Para la gente? Dice, para testimonio a ellos. ¿Por qué a ellos? ¿Por qué a ellos? Vamos a mirar la ley de Moisés, Levíticos capítulo 14. Levíticos capítulo 14. Está la ley del 1 al 32, pero no me preocupe que no lo voy a leer todo. Si no, usted dice, ay, santo mi Dios, aquí nos va a gastar todo. Porque necesitamos mirar la otra parte de la forma de evangelizar Jesús. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. O sea, no cuando esté inmundo, cuando esté limpio. Y este saldrá fuera del campamento y lo va a examinar. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana y hisopo. Y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro de la grana y el hisopo, y lo mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará, o sea, va a quitar los vestidos feos, sus vestidos, raerá todo su pelo otra vez, se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. O sea, que ya lo volvían ¿a qué? A incluir. ¿Sí me parece? Jesús le dice, venga, vaya, haga lo que dice la escritura, la ley. ¿Qué te exige la ley? Que te presentes a los sacerdotes y ellos van a examinar tu lepra y ellos son los encargados de volverte a incluir. Para testimonio a ellos, no a la gente, porque la gente ya lo había visto, los que lo seguían. Testimonio para el sacerdote, de ver de que Dios estaba orando. No sé si pudimos entender el evangelio al modo de Jesús. El primer caso. ¿Dónde estaba Jesús? Con la gente. ¿Cierto? Pero no en el templo y en el Sanedrín. Allá donde estaban todos los duros. No, estaba en la calle. Donde estaba la necesidad. Donde estaba alguien que estaba excluido, pero que lo incluye limpiando su ¿qué? Su condición. Y sin miedo a tocarlo. Hoy por hoy, nosotros necesitamos ser entendidos a la forma de evangelizar en este tiempo. Dios es un especialista en incluir, pero no incluir como incluye el mundo, aceptando todas las modas, los libertinajes y la forma desordenada del mundo. ¿Dónde debe estar la iglesia? Incluyendo a aquellos que necesitan ser incluidos dentro del reino, ¿pero qué? Enseñándoles que Dios no acepta su pecado, ¿o sí? Lo ama a Él, pero no acepta su pecado. Y vemos que hay necesidad, porque este leproso, o sea, Jesús estaba en la calle, ¿por qué lo digo? Porque mirando la ley de los levíticos, de la ley de los leprosos, ¿dónde tenía que estar el Señor leproso? Afuera.
Y si el leproso lo vio, era porque Jesús estaba afuera y tenía la opción de acercarse a Jesús. No estaba en la ciudad ni el campamento, Jesús estaba afuera, donde estaba la necesidad. Hoy la gente quiere evangelizar donde están los púlpitos y donde está la comodidad y donde me puedo poner la corbata. Y Dios nos está enseñando hoy, ya no es ni siquiera puerta por puerta. Porque he aquí el Señor está a la puerta y te llama si alguno oye su voz. Y recordemos, ese es un pasaje, un versículo netamente para la iglesia, no para el mundano. Muchas veces dicen, el mundano. Y la palabra mundano es una jerga que tienen los cristianos que es del mundo. Cuando dicen mundano, del mundo. Pero no vemos a Jesús diciendo el mundano, ni el gentil, ¿cierto? Jesús no discrimina. Pero nosotros sí somos buenos para discriminar. Que, ¿usted dónde salió? No, es que usted tiene una vida. Y apenas cae alguno en una de nuestras congregaciones y el dedo señalador. El que cree estar firme, mire que no caiga. Y si cae alguno de nuestros hermanos, nosotros tenemos que dolernos. Y ir por ese. No quedarnos ahí. El Señor lo traerá. Eso no salga usted en búsqueda de la oveja que se perdió. Porque ese es el evangelio cómodo que tenemos. Y la forma de evangelizar. Pero entendiendo de que Jesús, sin miedo a contaminarse, no, yo que voy a hablar con esa persona, me voy a contaminar. ¿Por qué Jesús no se le pegó la lepra? Digo, pregunta. ¿Por qué Jesús no se le pegó la lepra? Es simple y sencilla de responder. Porque Jesús siempre impactó a los de afuera y no los de afuera lo impactó a él. ¿Dónde vemos que Jesús estaba con lo mejor? Por eso lo criticaban los sacerdotes, los saduceos. Y ahorita miramos un poquito del centurión. Y vemos que Jesús siempre impactó al mundo, no el mundo lo impactó a él. Por eso muchos dicen, no, yo no puedo evangelizar porque me voy a contaminar. Entonces indica que usted nunca ha nacido de nuevo. Usted debe expresar lo que lo gobierna. El método de predicación, el púlpito de predicación que tiene Dios hoy es su vida, su testimonio. Usted es carta leída, yo lo que día lo decía, usted es carta leída. Para que la gente conozca al Dios al que predicamos. Y que esa es la forma de adorar a Dios. Entonces, hay muchos que dicen, usted puede salir a hacer una encuesta. ¿Cuántos son cristianos? Todo el mundo. Pero realmente, ¿cuántos viven para Dios y siguen a Cristo? Dice la palabra, el que quiere ser seguidor mío, ¿qué dice? Hágase tesoros y se le abran las aguas y las multitudes y mucha gente te va a seguir. Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y cuando habla de la cruz, Jesús no fue a llevar la cruz porque sí, iba a morir, negándose a sí mismo. Así que si usted realmente es un seguidor de Cristo, debe evidenciar que la gente que está a su alrededor tiene que cambiar. Esto es de paciencia. Y Jesús nos lo enseña la forma de evangelizar. Entonces, creamos un poco de estrategias. Cuando sabemos que el que puede sanar el corazón del hombre y toda la condición humana se llama Dios, ¿a quién tenemos que ir? Al monte, así como Jesús estaba. Jesús descendió del monte. Después de que ya estuvo en intimidad, vino y encontró esta respuesta tan maravillosa. Entendimos el primer método de Jesús, espero que esté claro. Ahora el segundo, otro escenario. Dice, ahora entra Jesús en Capernaum. Vino a él el centurión rogándole, empezando que era un centurión. Ya lo leímos iniciando todo el pasaje, o del 1 al 13. Y un centurión era un capitán romano,
O sea, por ende era una persona gentil, no era el pueblo de Israel. Y ¿qué hacía Jesús hablando con un gentil? ¿Sí ve? Con otro que no era tenido en cuenta. Y este centurión le ruega. Pero ahora miremos que era Capernaum. Porque vamos a pensar, no entró a una ciudad. Entonces, bueno, Señor, ¿a dónde me vas a enviar? ¿A qué país voy a visitar? Mucha gente piensa en eso. Uy, el avión, ¿dónde me va a llevar el Señor? Porque el Señor, imagínense, estaba en Capernaum y entró a la ciudad. No, eso no es. O sea, vamos a mirar qué significa Capernaum. Mateo capítulo 4. Y yo digo, Dios, ojalá alcance a explicar este segundo método. Capítulo 4, versículo 12. Dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Dejando a Nazaret, vino y habitó ¿en dónde? Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Entonces, Capernaum era ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Recuerde que Zabulón y Neftalí eran de las tribus de Israel, de los hijos de Jacob, ¿cierto? Pero de las tribus del norte. ¿Me hago entender? No de las tribus del sur. Sigue diciendo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. O sea que Capernaum, Galilea de los gentiles, o sea, no era un territorio cool. O sea que allí no iría un sacerdote, ni el sumo sacerdote, ni el escriba a predicar a un gentil. Porque lo gentil era considerado, se lo voy a hablar aquí a término chichombiano, castizo y colombiano. O sea, era chusma, como hace el Chavo y el Kiko. O sea, con ese no me ajunte. Y de esa tierra de Galilea, de los gentiles, de Zabulón y de Neftalí, Jesús llama en el verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaron la red en el mar porque eran pescadores. ¿De dónde lo sacó? De la ciudad de Jerusalén, de Galilea de los gentiles. Isaías capítulo 9 es la confirmación de esta palabra profética tan hermosa. Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2 dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, que ya sabemos que está ubicado para la parte de Capernaum. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Segundo versículo, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y uno dice, gloria a Dios. Tremendo. O sea que Jesús estaba en la mejor ciudad. ¿Estaba en qué ciudad? En lo peor. En Galilea de los gentiles, que era menospreciada. ¿Por qué era menospreciada? Por no haber mantenido su pureza. Y esto viene desde la caída de la división del reino de Salomón. Y eso tendríamos que ir al primer libro de Reyes, cuando Jeroboam se rebela contra Salomón. Y eso ya lo vimos con las tribus del norte, las tribus del sur. Y en segundo libro de Reyes 17 nos habla de la caída de Samaria. Y ahí dentro de eso estaba Zabulón y Neftalí, que estaban ubicados a Capernaum. O sea, Jesús vino a dar cumplimiento, primero la palabra de Isaías, ¿cierto? Que el pueblo que andaba en tinieblas, luz les resplandeció. Así que un sumo sacerdote nunca estaría en la ciudad de los gentiles porque sería contaminado. ¿Y quién estaba allá? ¿Quién estaba allá en Capernaum?
Por eso necesitamos a veces mirar el contexto para saber de lo que Jesús hace. Y de Jerusalén a Capernaum, ¿qué era Jerusalén? En Jerusalén estaba el Sanedrín, estaba la región de sacerdotes, doctos de la ley. ¿Y qué era el Sanedrín como tal? Fue una asamblea de consejo de sabios, estructurado entre más o menos 23 o 71 personas, o sea que eran rabinos, estudiados de la palabra, en cada ciudad de la tierra de Israel, que hacían la función de juez. O sea, los rabinos, doctos de la ley, maestros de la ley, que conocían la verdad, estaban en Jerusalén, pero Jesús, que era el dador de la ley, ¿dónde estaba? En lo despreciado, por eso dice, en lo vil y menospreciado escogió Dios. Así que Dios nunca llamará lo más... No, es que usted no sabe cuántas cosas yo he hecho. Pero Dios estaba ahí, Jesús estaba ahí. Entonces, me parece aún sorprendente que Jesús dice, entrando Jesús en Capernaum, ahora él sí puede entender por qué no lo querían tanto. Primero se junta con la chusma, con los que son declarados inmundos. La paz en la calle, hermano. Usted tendría que estar aquí, en el Sanedrín, en Jerusalén, siendo aquí estudioso de la palabra y trayendo su conocimiento. Pero Jesús no estaba impartiendo conocimiento a los doctos de la ley. Estaba donde necesitaban conocer de la verdad de Dios. Hay gente que necesita de Dios y nosotros simplemente estamos en el Jerusalén acomodados. No, pero yo que voy a ir por allá. Y pensamos que era Capernaum lo más guau. ¿Cierto? Y es poder entender realmente. Y ahora se encuentra, no solamente en esta ciudad, de samaritanos, de gentiles, se encuentra a un centurión y que es una persona gentil, obviamente, no conocedora al pueblo de Israel, romano, que los israelitas los odiaban. Y se lo encuentra y el centurión tiene más conocimiento y más temor de Dios que ni siquiera el mismo sacerdote. Viene y le ruega, dice, rogándole, muy parecido a la necesidad del leproso, ¿cierto? El leproso se humilla delante de Dios y dice, necesito de ti. Ahora, este centurión gentil, romano, viene y le ruega y le dice, Señor, mi criado, ni siquiera ora por él, ni siquiera dice, necesito que usted me sane a mí. Miren, un gentil que ni siquiera tenía que tener temor de Dios. Dice, mi criado está postrado en casa, está paralítico y gravemente atormentado. O sea, este tiene más misericordia. ¿Cómo la ve? Le dice, Señor, mi criado, ni siquiera dice mi mamá, mi papá, mi hermano, sino dice el criado mío. Está gravemente enfermo y lo veo allí postrado en la cama y está atormentado. Miren lo que dice Jesús. ¿Qué dice Jesús en el verso 7? Mire, hermanito, usted no sabe con quién está hablando, es que yo soy el bárbaro. ¿Qué le dice Jesús? Jesús le dijo, ¿qué dice Jesús? Yo iré y le sanaré. Yo voy, porque allá está la necesidad. Yo voy. A veces nosotros decimos, no, yo, allá acomodados en la casa. Hay gente que necesita sanidad. Y no hablo simplemente de sanidad física, hablo de sanidad espiritual. Si Jesús dijo, yo iré, y salió de la comodidad, ¿qué estamos esperando nosotros que decimos en los seguidores de Cristo? No queremos echar escarcha, fuego, mejor dicho, tumbar gente, pero más por reconocimiento personal que realmente sumar a lo que es el reino de Dios. Que Jesús diga, yo iré.
Jesús dice, yo iré donde la gente no quería ir. Él no envió a nadie. Él dijo, yo voy, porque hay una necesidad. ¿Dónde tendría que estar? En Jerusalén. Y Jerusalén, a la distancia a Capernaum, era una distancia de 198.4 kilómetros. O sea, que era cerca. Era lejos. Y Jesús estaba ¿en dónde? En ese lugar. Ahora, el centurión le dice, Señor, o sea, reconoció a Jesús. No soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¡Wow! ¡Qué fe!, ¿no? Ya a veces los cristianos que dicen temer más a Dios no tienen fe. ¿Será que Dios lo va a hacer? ¿Será? Ay, Dios mío. Y este que no tenía conocimiento de la ley y había estudiado la Torá, los 5 libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio desde niño. Y a los 13 se había convertido en una persona adulta, porque eso era la cultura hebrea. No tenía ni idea de esto. Y le dice, solo di la palabra, que mi criado sanará. ¿Por qué? ¿Por qué le dice eso? Uy, qué barbaridad, ¿no? Lo que le está diciendo es, yo creo que en ti hay poder. Y simplemente tú dices la palabra y va a ocurrir. Yo creo en ti. Dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a o sea, está hablando de la fe. Al oírlo Jesús se maravilló en el verso 10 y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es decir, ni siquiera dentro del pueblo aparente de Dios había hallado tanta fe. Le dice a los que lo seguían, o sea que Jesús está enseñando nuevamente a estas personas que Él va donde la gente no quiere ir, donde es lo excluido. Este centurión no era muy amado tampoco. Pero les está enseñando 2 casos importantes de incluir dentro del reino de Dios gente que había sido excluida. Y ahora encontramos otra explicación maravillosa en el verso 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Está hablando de las tribus perdidas del norte. Eso es lo que están diciendo. Que nuevamente, lo que dice Mateo 15:24, que Él había venido a las ovejas perdidas. Y se estaba refiriendo a las tribus del norte. Y se estaba cumpliendo Él yendo a ese lugar donde nadie quería ir. ¿Qué es lo que nos enseña hoy el método de evangelización? Podríamos mirar otro método que Jesús usa de evangelización, que está el 14 al 17. Y ya es más familiar, pero son las formas, la primera, de hacer lo que otros no quieren hacer. La segunda, de ir a donde otros no quieren ir. Son 2 cosas, lo que la gente no quiere hacer y donde la gente no quiere ir. Y Jesús nos enseñó estas 2 maneras. Pero en este tiempo hablamos de un Jesús que salva, cuando ni siquiera nosotros hablamos de Jesús que salva. Porque nuestra vida ni siquiera lo habla, pero tampoco aceptamos el llamado de ir a donde Él nos mande, nos envíe. Y no es fácil, pero hay una recompensa y es saber que se sientan gente en el reino de los cielos y han sido añadidos por lo que hemos hecho. ¿Qué es lo que nos acostumbraron a un evangelio rápido, conciso, de entregar trataditos y copiar las ideas evangelísticas de otros? Pero realmente empieza desde nuestro corazón de hacer lo que otros no quieren hacer y de ir a donde otros no quieren ir.
Y si Jesús nos está enseñando hoy a través de la palabra, la forma de evangelizar, por encima de los doctos, de los sacerdotes, de los levitas, Jesús nos enseñó el amor ¿hacia quién? Hacia la humanidad, hacia la gente. Y Él habla acerca de ser discípulos de Él, ser seguidores de Él. Pero a veces somos más buenos para señalar que realmente aún interceder, porque vemos que aún podría seguir hablando tantas cosas acerca del método evangelístico, que ante Jesús hay que interceder por otros que están, ¿cómo? Postrados en casa, paralíticos y atormentados. Eso es lo que dice Jesús ahí, o lo está narrando Mateo. Dice, mi criado Señor está haciendo una intercesión por alguien que no es ni siquiera de su casa. Y la iglesia ha dejado de interceder ante Dios por otros que están postrados, paralíticos y gravemente atormentados. O sea, estas palabras aquí no están por inocencia o porque al escritor se le ocurrió. Debemos también levantarnos en medio de la evangelización, interceder por ellos. Y Jesús dice que siempre se levanta y dice que los sana. Pero se necesita gente que se pare en la brecha para también interceder. Pensamos que el evangelio simplemente, como lo he venido diciendo en esta noche, es tirar el tratado por debajo de la puerta y listo, ya evangelicé, cumplí. Pero habrán ocasiones como estas que tendremos que interceder por esa persona para que el Señor le levante, para que el Señor le sane. Y vemos que solamente la palabra de Dios es suficiente en esa persona para traer sanidad y restauración total. ¿Qué es lo que necesita? Un corazón dispuesto para interceder. Y Jesús siempre estará en los lugares que otros no van a querer estar. Y eso me enseña a mí que yo debo estar en el lugar que otros no quieren ir. Si Dios nos llamó a restaurar familias, no hablamos de restauración porque sí. Cuando hablamos de restauración porque algo se dañó y hay que reparar. Y en medio de esa reparación vamos a encontrar casos que no son muy buenos y que otros van a señalar y los van a excluir, pero nos tendremos que levantar como este Señor Jesucristo a mostrar el evangelio de decir, yo iré. Por eso Jesús les enseña a sus discípulos, por tanto, id. O sea, no dicen, quédense aquí sentados, que eso le van a llegar a los discípulos. Y ustedes no tienen que hacer nada. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. Y empieza a decirnos lo que tenemos que hacer. En medio de una pandemia donde encontramos unas cifras alarmantes de maltrato intrafamiliar, o sea que mientras muchos están en cuarentena, otros están sufriendo. No sabemos el índice, porque los noticieros esto no lo habla y el gobierno tampoco lo hablaría, de cuánta gente en medio de cuarentena se quitó la vida. ¿Dónde está la iglesia? Esperando, llorando de que, no he podido irme de vacaciones. ¿Usted no cree que Dios nos está hoy exhortando a levantarnos? Que hay familias que necesitan del Señor. Y no estoy hablando de incluirlos con el pecado y decir, no hermano, siga así, que eso es que el Señor lo ama. Sí, Dios nos ama, pero no nuestro pecado. Y está el claro ejemplo de este leproso. ¿Lo incluye? Le dice, venga, le doy una oportunidad. Claro que sí, venga. Jesús habla con él, le toca diciéndole, yo no tengo miedo de ti. No tengo miedo de tu enfermedad. Y te voy a incluir ahora en el reino de los cielos. Pero le sana. Porque si no le sana, pues no podría haber sido incluido nuevamente. Por eso está la ley de Moisés. Vaya, preséntese allá para que lo declaren limpio y pueda entrar.
Y Dios nos está llamando en este momento a no ser esa congregación liviana de aceptando un poco de pecados por decir que Dios ama, sino nos está diciendo tenemos que levantarnos a la brecha y hacer el evangelio al modo de Jesús. No incluyendo los pecados, sino excluyendo esos pecados e incluyendo al pecador. Yendo a donde otros no quieren ir, pero también levantándonos como unos intercesores. Diciendo, Señor, esta persona no es ni siquiera familiar mío, pero está postrado en cama, ¿cierto? Está paralítico, gravemente atormentado. Dice, está postrado en casa, paralítico. Y dice, ¿por qué postrado en casa, paralítico? ¿No es lo mismo? No. Porque dice, está en la casa, no hay nadie quien lo ayude. Y encima de eso, está atormentado. Hay gente atormentada, espiritualmente paralítica, y hay otros postrados en su casa que no salen de su comodidad, esperando que alguien sea como este centurión gentil que supuestamente no es muy docto en la ley, pero conoce al Dios al cual está clamando. Quizás de pronto usted quería escuchar un mensaje más profundo hoy, pero necesitamos volver a la esencia. Jesús nos enseñó que Él es un evangelizador. Y si hablamos de Cristo, necesitamos ser evangelizadores. A veces la gente pelea y dice, yo no soy evangélico, soy cristiano. Pero recordemos, necesitamos ser evangélicos cristianos. Y no se trata de una religión, somos portadores de buenas noticias, seguidores de Cristo. Y Cristo fue un portador de excelentes noticias. Y eso tiene que ser hoy la congregación, tiene que ser la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de la congregación portadora de su presencia, sino estoy hablando de la iglesia en general. La iglesia necesita ser la puerta y solución, porque somos la esposa del Cordero. ¿Lo entendimos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, en esta noche. Gracias por hablar a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nuevamente podamos ser aquellos hombres y mujeres que hablemos de Jesús. Y no simplemente con la dichosa palabra de moda que nos enseñaron por años. Jesús te ama. Señor, cuando nuestra vida ni siquiera ha sido entendida de esto. Llévanos, Señor, realmente a evidenciar que te servimos, que te honramos. Porque hay mucha gente leprosa, otros postrados en casa, otros paralíticos no se pueden levantar de allí. Y cuando hablaba de postrado, Señor, no es igual a paralítico, porque postrado podía levantarse en cualquier momento, pero paralítico, su condición no se lo permite. Y gravemente atormentado, habrá mucha gente atormentada. Hemos olvidado volver a predicar el evangelio, pero pensamos que es coger un avión e irnos como de viaje y como de turistas. Señor, tú nos mostraste a través de la palabra que estabas en los lugares donde el sacerdote, los doctos de la ley, casi ninguno quería estar allí y no iría nunca, porque era tierra rechazada. Aún una tierra rechazada resplandeció gran luz. Pero también, Señor, una persona rechazada también vio gran luz aquel día. Gracias por enseñarnos el evangelio al modo tuyo. Y permítenos, Señor, no simplemente copiar ideas y estrategias de otros lugares, sino ser afirmados en ti. Gracias te damos por empezar este 2021 a hablarnos a enseñar acerca de Jesús. Cuando hablamos de enseñar de Jesús, no es simplemente sabernos los versículos de memoria, Señor, sino que nuestra vida viva esos versículos. Padre, gracias por todo lo que tú has venido haciendo, por las personas que has venido restaurando. Y seguimos, Señor, siendo el corazón como tu corazón, restaurando a aquellos que necesitan de ti. Padre, que nuestro dedo nunca sea señalador, sino sea nuestra mano para levantar, para afirmar los pies y decir, Señor, aún usar nuestras manos para cubrir a aquel que está desnudo.
Padre, ese es el verdadero evangelio al cual tú nos has llamado y al cual hoy nos estás diciendo que necesitas que la iglesia vuelva a enfocarse en ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que esta palabra haya podido animar su corazón y nos lleve a entender lo que es realmente predicar a Cristo. De poder restaurar, de poder animar, de poder afirmar, de poder cubrir, porque esa es la verdadera iglesia del Señor. Que la gracia, el favor del Señor sea con cada uno de ustedes, que tengan una feliz noche y mil bendiciones para todos.